Primera de Corintios capítulo 14, la última sección. La vez pasada leímos hasta el versículo, me parece que fue el 25. Nada más déjenme, me acomodo aquí. Primera de Corintios capítulo 14, sí, leímos hasta el 25. Por lo tanto, ahí comenzamos el versículo 26 y habíamos hablado de tres elementos que Pablo el apóstol nos habla para tener sabiduría en el uso de los dones espirituales. Habíamos hablado de edificación, de entendimiento y de orden. Hace 2 semanas hablamos de edificación y entendimiento, y hoy nos toca hablar del orden, que es algo que también el apóstol Pablo va a mencionar aquí y va a abordar. Pero ¿qué les parece si oramos, si ponemos esto en manos del Señor y que el Espíritu Santo nos hable? Y vamos a intentar también tomar los primeros versículos del capítulo 15. El capítulo 15 es quizás el más extenso y es riquísimo, riquísimo. Mucho el fundamento de nuestro caminar espiritual está en ese capítulo 15 de Primera de Corintios. Solamente vamos a ver 5 versículos y lo demás lo vamos a ver quizás en 2 partes. Pero vamos a orar. Señor, gracias por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, por tu palabra que nos trae vida, que nos trae salvación, que nos llena de esperanza, y clamamos, Señor, para que tú traigas luz y entendimiento a lo que leemos, a la palabra que vamos a leer, que tú traigas a nuestro corazón ese sentir de que nos conectamos contigo y que tú abres nuestro entendimiento y llenas nuestro corazón para edificarnos. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, estamos hablando de orden en la iglesia. Ahora, yo quiero ser bien honesto en cuanto a este tema del orden. Ser ordenados es muy complicado. Sí, es muy complicado. Pareciera como que si todos le tiramos a tener un orden, a tener un balance, pero muchas veces ese intentar ser balanceados y el intentar ser siempre ordenados en todo lo que hacemos de los aspectos bíblicos nos pueden llevar a contristar al espíritu, o nos pueden llevar a apagar al espíritu de tanto orden que tenemos y de tanto balance que estamos intentando tener. Ahora, no que esté mal buscar orden. De hecho, Pablo pone algunos puntos aquí importantes que vamos a aprender, que tienen que ver en cuanto al orden y el uso de los dones espirituales en la vida de la iglesia. Sin embargo, entendemos que cuando el Espíritu Santo se mueve y hay una reacción en el corazón de los discípulos de la iglesia, van a suceder cosas que parecieran desordenadas, ¿sí? Como cuando Dios te dice, háblale a esa persona, y tú estás ahí en la fila del súper o del banco, o vas en un camión, o cuando te dice, dale esto a aquella persona, ayuda a aquel con una despensa, o vas pasando por un cuarto de hospital y métete también ahí a orar. Fuiste a orar por alguien más, pero el Espíritu Santo nos puede llegar a meter a espacios y momentos que parecieran desordenados, pero muchas veces es el orden de los cielos que quiere establecerse en medio de nosotros aquí en la tierra. Sin embargo, bueno, cuando yo pienso en la palabra orden, ¿sí? Y me pongo a pensar, bueno, ¿cómo habrá sido el Pentecostés? Porque a los ojos del mundo estaban todos borrachos. ¿Te acuerdas? Ese fue el comentario que hicieron. Están todos borrachos. Y Pedro se tiene que levantar y dice, no estamos borrachos, son las 9 de la mañana. No podemos. ¿Cómo habrá sido en la casa de Cornelio? Está Pedro hablando y el Espíritu lo interrumpe y hay un derramar espiritual sobre ellos, y algo sucede en la vida de los que están ahí y se desordena la cosa, quizás a nuestra forma de pensar o de ver las cosas. Cuando Pablo oró por aquellos 12 hombres, 12 familias en Éfeso, seguramente también fue algo impactante, lo cual se desordenó. Sin embargo, el hecho de trabajar nuestros dones espirituales o nuestras capacidades espirituales, como lo dice en otros pasajes, en la vida de la iglesia debemos de intentar ser ordenados, porque ahí va a haber edificación, va a haber entendimiento y va a ser testimonio a aquellos
que nos visitan, aquellos que están explorando la vida, el evangelio, la vida de la iglesia. Que si tú estás explorando en esta noche y vienes y a lo mejor estás tratando de probar las aguas, yo quiero decirte algo, y es a lo que va a entrar el apóstol Pablo en el capítulo 15. Cristo es nuestro Salvador. Él puede perdonar nuestros pecados, y Él, más que introducirte a un mundo y a un cambio y a todo lo que corresponde, Él quiere que le conozcamos de manera personal, de forma directa, y que seamos salvados eternamente. Pero bueno, regresando a esto, también tenemos que entender que la iglesia de Corinto se cosía aparte, ¿sí? Esta se cosía aparte, ¿sí? No era como otra iglesia, tenía muchos elementos, tenía una riqueza en los dones espirituales, pero por lo mismo había desorden. Recordamos también que son las primeras iglesias, no hay historia de iglesia todavía. Es la iglesia que se le llama primitiva, o las primeras iglesias. No tiene historia como nosotros, 2000 años de iglesia, que nos permite tener un entendimiento y ubicarnos un poco más en lo que es la vida de la iglesia. También tenemos que entender que en Corinto, como lo hemos hablado, había influencia religiosa pagana de la ciudad. Entonces la gente que se va convirtiendo, pues obviamente en la regeneración, en el cambio de pensamiento y en el cambio de entendimiento, iba soltando muchas cosas. Iba teniendo prácticas espirituales que tenía que soltarse, iba adquiriendo nuevas prácticas espirituales. Una de las grandes experiencias que yo le doy gracias a Dios que me ha permitido es visitar a la iglesia perseguida. Visitar iglesias perseguidas en naciones donde el evangelio no se puede predicar es un gran regalo que Dios me ha otorgado. Pero muchas veces cuando pensamos en la iglesia perseguida, pensamos que la iglesia clandestina, musulmana, por ejemplo, pareciera como, pensarías tú como que es perfecta. Como hay gente, este fin de semana hablaba con un amigo mío y decía, hay gente que idolatra la iglesia perseguida como si ellos fueran muy buenos. Pero cuando tú vas a la iglesia perseguida y cuando tú entras a un grupo de hogar, ves cómo viven, las prácticas que tienen, hasta podrías decir tú, wow, esto es iglesia, porque hay por lo mismo que son iglesias perseguidas y son iglesias con muy poco desarrollo espiritual, la falta de enseñanza genera muchos desórdenes que ni siquiera te los quiero platicar, pero si tú los vives en carne propia, te vas a dar cuenta cómo tiene tremendas faltas. ¿Por qué te digo esto? Porque la iglesia de Corinto, Pablo la está ordenando con su enseñanza. Y cuando no hay enseñanza de la palabra de Dios en una iglesia, la tendencia es al desorden, ¿sí? Y obviamente el desorden siempre está a la merced del caos, pero todo por falta de enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Está poniendo los cimientos de la enseñanza, del uso de los dones espirituales, para que como iglesia cada uno de nosotros podamos conectar con nuestro Dios, pero también podamos edificarnos los unos a los otros, podamos tener un entendimiento claro de lo que Dios quiere hacer, y al mismo tiempo se puede hacer todo hecho en orden. Dos de las frases que van a sobresalir en esto que vamos a leer es el versículo 26 y el versículo 40. Son los dos versículos, además de otros, ¿verdad? Pero son los dos versículos que van a sobresalir. El 26 dice, háganlo todo para la edificación, y el 40 dice, háganlo todo decentemente y en orden. O sea, vamos viendo que el impulso de la iglesia debe de ser hacer todas las funciones del cuerpo para edificarnos los unos a los otros, pero también, como lo dice aquí, en decencia y en orden. Entonces, esto es la realidad de lo que Pablo va hablando aquí. Cuando un edificio, cuando una casa, cuando una parte de la ciudad es planeada, qué bonita se ve, ¿sí o no? Qué bonito se ve.
Pero cuando una parte de la ciudad, un edificio, una casa no es planeada, híjole, man. Y no le quiero echar a México, pero hay ciudades que de verdad, es más, gente entra a Saltillo y dice, qué bonito. Pues sí, le digo, vete a otras partes, ¿verdad? Entras aquí, si vienes de Monterrey, pues sí se ve un poco mejor. Pero hay ciudades, yo conozco ciudades de México, que haz de cuenta que pusieron las casas y luego las revolvieron. Y luego dijeron, vamos a hacer calles. Hay ciudades que así son, no quiero echarle a ninguna, pero hay ciudades que así son. Y es que tenemos que entender que cuando no hay orden, cuando no hay planeación, va a haber caos. Va a haber caos en medio de la iglesia. Va a haber caos moral, va a haber caos espiritual, en prácticas, en formas, en maneras de pensar. Va a haber caos relacional. Va a haber caos por cuanto no hay enseñanza. Entonces es evidente que esto estaba sucediendo. Es evidente que en la iglesia de Corinto los dones no estaban usando para edificarse, sino más bien para exhibirse. Sí, fíjate bien, esto es importante. Cuando la edificación no proviene de un corazón de glorificar al Padre y ser de bendición a los hermanos, va a ser una exhibición. Y la exhibición pudiera ser muy bonita, el performance de la persona en el uso de sus dones, pero lo que conlleva más adelante es división y es un espíritu de competencia. ¿Me van siguiendo? Entonces, la edificación conlleva un corazón y orden en los procesos. La exhibición conlleva inmadurez. Ahora, yo entiendo algo, todos necesitamos ser reconocidos. Es parte de, si tú haces bien, quieres que alguien te dé una palmada, ¿verdad? Por cierto, la semana pasada escuché el mensaje que dio Rubén, estuvo muy bueno. El domingo me aventé el mensaje de Enrique y de Genaro. Qué bárbaros, se lucieron, sacaron la espada y le dieron duro. Gracias. Todos necesitamos eso, ¿sí? Y creo que es importante vivirlo. Sin embargo, cuando nuestro drive, nuestro impulso es exhibirnos, ahí conlleva una inmadurez. Y es lo que Pablo empieza hablando aquí. Entonces empiezo a leer versículo 26 en delante y dice: por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnen, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todo deben hacerlo para la edificación. Tú tienes que entender algo también. La iglesia de Corinto, las iglesias que se van formando, no tenía, yo pienso que no había una estructura como nosotros lo tenemos. Nosotros por años, tenemos 7 años como iglesia, vamos a cumplir, y por años llegamos, nos saludamos, entramos, adoramos unos minutos al Señor, ministramos, compartimos la palabra, y ha sido como un modelo probado a lo largo de los años, nosotros y muchas otras congregaciones. Pero en aquel entonces como que llegaba la gente y había interacción, y a lo mejor alguien se levantaba y no había un orden, y ponte a pensar cómo serían sus reuniones. Pues ni modo que alguien sacara la guitarra y la conectara hacia el cable y sacaran el micro y vamos a empezar, y pusieran un contador. No, o sea, ¿cómo serían sus reuniones? Ponte a pensar. Este versículo nos hace pensar por lo que dice Pablo. Dice: cuando uno tenga salmo, una enseñanza, una revelación. Y no quiero menospreciar de ninguna manera la iglesia de Corinto, pero se me figura muchas veces como nuestras reuniones de hace 30 años. No me acuerdo cuando yo visitaba a mis abuelos en Delicias, Chihuahua, íbamos a la iglesia y ahí se paraba y tengo un testimonio, y se aventaba el testimonio de 20 minutos, ¿verdad? Y luego, bueno, yo tengo también un canto, y pasaba, y un canto bien desafinado el brother, pero hay para la honra y para la gloria, ¿sí? Y no faltaba el que pasaba con Biblia y daba bibliazos, ¿sí? Y así era antes. Un poco se me figura
porque podemos decir que el Evangelio tiene poco en México. Las primeras Biblias realmente que se distribuyeron fue después de Benito Juárez. O sea, estamos hablando cuando en Europa llevaba 400 años de estudio de palabra, en Estados Unidos llevaba 250 años de estudio de la palabra. Aquí apenas nos llegaba la palabra, pero realmente la palabra aquí en México empezó a distribuirse después de los 50. Somos una iglesia realmente joven en muchos de nuestros aspectos, en muchas de nuestras prácticas. Sin embargo, te platico todo esto porque quisiera que pudieras poner en contexto cómo sería la iglesia de Corinto. Lo que Pablo aquí me dice es que uno traía exhortación, una revelación, y se levantaba el brother, no, yo tuve un sueño, y aquel, no, yo tuve una visión, y luego el que empezaba a hablar en lenguas por allá, y yo le interpreto, y se aventaba el intérprete, y ay, Señor. Entonces Pablo estaba poniendo un cimiento de hacer las cosas ordenadamente. Quizás nosotros estamos tan ordenados que podemos coartar al Espíritu Santo. Sí, una vez llegó un pastor chino de una iglesia clandestina de miles de personas en China, y cuando llegó a Estados Unidos dijo, wow, estoy impresionado de todo lo que hacen sin la ayuda del Espíritu Santo. Porque muchas veces ese puede ser el problema de la iglesia actual, que estamos tan estructurados y nuestros programas van tan en orden que le decimos al Espíritu Santo, con permiso, no te necesitamos, ya tenemos nuestro programita. Ahora, al mismo tiempo, por eso te digo, es difícil balancear. Al mismo tiempo es importante el balance, el orden, porque donde no hay orden hay caos, como estaba pasando aquí, ¿sí? Entonces trata de entenderme ahí en lo que quiero compartirte. Versículo 27 dice, si se habla lengua extraña, y aquí es donde Pablo empieza a ordenar. Esta es la primera vez en la palabra de Dios donde él empieza a ordenar la práctica de los dones espirituales. Dice que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos. ¿Qué estaba pasando? Uno por allá, otro por allá, por allá, y uno interpretando, y los de este lado, pues, ¿qué dijo? Y apunta lo que dijo aquel. Y vamos viendo, ¿verdad? Aquí les empieza a decir, hablen 2 hasta 3, pero que lo hagan por turnos, y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, y aquí es donde empieza a hablar ahora de autocontrol y dominio propio, y que si tu don no brilla, no pasa nada. Sí, eso es lo que está diciendo aquí. Dice, si no hay intérprete, que esa persona guarde silencio en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, que se edifique él mismo y adore a su Dios, pero que no se entristezca si no puede exhibirse en su don, en lo que hizo, en lo que traía, en su revelación, en lo que en ese momento quería él decir. También debemos de recalcar que no está hablando Pablo de apagar al Espíritu. De hecho, en 1 Tesalonicenses lo dice así, capítulo 5, 19 al 21, dice, no apaguen al Espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno. ¿Te fijas? Está ordenando a la iglesia. No, es que yo no creo en la profecía. No, es que las lenguas son del diablo. No. Cuidado. Mejor ni argumentes de esa manera, porque el Espíritu Santo te puede dar un encontronazo y aguas. Tú mismo de repente puedes estar balbuceando en el Espíritu. Entonces, es lo que les dice a los de Tesalónica. Sigo leyendo, versículo 29 acá en Corintios 14. Pero si no hay intérprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Ese ya lo leímos, 29. De la misma manera que hablen 2 o hasta 3 profetas, y que los demás juzguen lo dicho. Esto es bien importante también en la práctica de los dones. Cuando la Biblia usa la palabra juzgar, no está hablando en el sentido que usa Jesucristo cuando dice no juzguen para que no sean juzgados. Jesús usa el término no juzguen para que no sean juzgados, porque la misma medida con que mides, así vas a ser medido. Está hablando de no hablar de cosas que no conoces, de no hacer prejuicios, de no hablar de la gente
sin que tú tengas el contexto de las cosas, y aunque lo tengas, hay que tener cuidado cómo se habla. Aquí Pablo está hablando específicamente de la profecía, está hablando específicamente, en otra parte también habla en cuanto a la enseñanza, que tiene que ser filtrada con oídos no tanto juiciosos, críticos, sino con el filtro de la palabra de Dios, porque la profecía, como hemos visto anteriormente, tiene que confirmar lo que Dios tiene para el corazón de la persona, pero nunca va en contra de los principios de la palabra, ¿sí? De los principios éticos, de los principios morales. Si llega alguien y te dice: es que Dios me dijo que nos vayamos a vivir juntos sin estar casados, pues eso no es profético, ¿sí me explico? Eso es una carne que está ahí hablando en el nombre del Señor. Entonces, nada más te acabo de dar un ejemplo muy burdo, pero muchas veces endosamos a Dios cosas que provienen de la carne. Y aquí Pablo está diciendo que la profecía tiene que ser juzgada y por los demás. O sea, para eso son los grupos de liderazgo en la iglesia, para que cuando hay una palabra, para cuando hay un profeta, para cuando hay algo que se comente, pues este filtro de personas que tienen un poco más de tiempo y madurez en las cosas de la palabra, puedan decir: ok, esa es una buena palabra. Pero si no, pues entonces hay que llamarle a orden a esa persona. Versículo 31: así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. Versículo 32: el don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto es bien importante, ¿sí? Porque aquí se aplica el principio del orden. Y si bien un toque y un encuentro con el Espíritu Santo puede llegar a ser impactante, y vemos en la palabra muchos momentos donde gente se topa con tiempos o hay encuentros con Dios que te desarman, lo normal o el proceso en la práctica de la vida de la iglesia debe de ser en orden. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí, ¿qué es lo que está pasando? Dice: el don de profecía debe estar bajo el control de los profetas. Mucha gente en aquellos tiempos y bajo la influencia pagana entraba en una serie de éxtasis, ¿sí? Entraban en éxtasis y se descontrolaban. Y vemos en la Biblia algunos casos, pero son casos aislados. Cuando Saúl llega a Naiot, que hasta termina sin ropa, allí en la presencia del Señor, venía a matar a David buscándolo y dañar a Samuel. Pero era tanta la presencia de Dios en ese lugar, en Rama, en Naiot de Ramá, donde vivía Samuel con sus escuelas de profetas, que cuando entra a ese lugar, tú lo puedes leer ahí, Saúl es desarmado y la gente decía: ¿Saúl entre los profetas? Otro ejemplo, cuando Pedro está orando en ayunas, buscando al Señor, y entra, dice la palabra, en un éxtasis. O cuando Saulo va en camino a Damasco y ahí se topa con la gloria de Dios. O cuando Isaías está afligido por la muerte de su primo, el famoso rey Usías, y entra en un momento donde se le abren los cielos y dice: cae como muerto, o Juan cae como muerto. Y podemos ver eventos así en la palabra de Dios, pero son aislados. La práctica de la vida de la iglesia debe ser en orden, y Pablo está poniéndonos aquí que la profecía debe estar bajo el control o bajo la supervisión del profeta. ¿Por qué? Porque la onda de entrar en un éxtasis y todos los domingos entrar en un éxtasis, todos los domingos, no es posible de acuerdo a la palabra de Dios. Que haya eventos impactantes, pueden haberlos, como seguramente algunos de ustedes los han tenido. Yo he tenido los míos, donde he estado tendido por horas llorando en la presencia del Señor, horas. Son posibles, Dios lo hace, pero no es el común, porque aquí dice que el don de profecía debe estar bajo el control. También eso
Pablo se puede estar refiriendo a que, bueno, pues es lo que Dios, algunos profetas podrían decir lo que les da la gana y bueno, fue lo que Dios me dijo que dijera. No es así, no funciona de esa manera. La palabra profética tiene que estar también bajo la supervisión bíblica de quien está dando la palabra. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Aquí dice, versículo 33, pues Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué es lo que pasa cuando hay estos desórdenes? Generan confusión. ¿Sí? ¿Por qué aquel está temblando? ¿Por qué aquella está moviendo el cabello así en la esquina? ¿Y por qué? A mí me ha tocado ver de todo, amados, de todo, cosas inimaginables. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando esas cosas se generan? Bueno, hay confusión. Dice, y la confusión genera inestabilidad interna. ¿Qué está pasando? Y la gente sale con un sentimiento además de confusión, de intranquilidad. Pero aquí nos dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando hay un verdadero mover del Espíritu y cosas pasan, aunque sean sorprendentes a nuestros ojos, el sentir con el que te vas, aunque haya cosas incomprensibles que viste, es una profunda paz. Y muchas veces ¿qué pasó? Pues, y lo decimos como aquel ciego que fue sanado, no sé, yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Además que los verdaderos movimientos espirituales generan cambios internos, cambios de conducta, cambios de pensamiento. No es posible que haya una exhibición de dones y no haya cambios en el carácter. De nada serviría. Regresamos al inicio del capítulo 13. Si alguien habla en lenguas angélicas, humanas, pero no tiene amor, es como un metal que resuena, nada más. Pero es lo que Pablo nos está hablando aquí. La paz es la evidencia de que lo que pasó fue de Dios. Sí, yo no sé cuántos de ustedes han estado en reuniones también donde saliste bien intranquilo. Hubo alguien ahí, te dio una palabra, hubo alguien que se manifestó en alguna manera y sales todo Dios no quiere que nos vayamos así. Él quiere que vayamos y que seamos edificados. Sigo compartiendo aquí, versículo 33 al final dice, como en todas las iglesias de los santos, en la congregación, las esposas deben de guardar silencio, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas. Si vas a subrayar algo, subraya donde dice estén sujetas. ¿Sí? No me malentiendan. A ver, déjame tomar tantita agua. Pablo no es antifeminista, o bueno, sí es antifeminista, pero no es antimujer. Aclaro mis palabras ahí. No es antimujer, no es antiministerio de la mujer, porque recordemos que anteriormente dice cuando la mujer ore o profetice. Entonces, en lo que vamos entendiendo es que la mujer también tenía el derecho y sigue teniendo el derecho de que sus dones puedan estar al servicio y a la edificación de la iglesia. Pero otra vez, la iglesia de Corinto se cosía aparte, la de Éfeso se cosía aparte. Entonces fíjate, curiosamente, en donde Pablo mete estas instrucciones es en Corinto, en Éfeso y a Timoteo, que está pastoreando en Éfeso. Porque la influencia de la mujer ahí, de una forma desordenada, no era una mujer que estaba así. Lo dice en Timoteo, en 1 Timoteo dice, no le permito a la mujer dominar sobre el hombre. Y ahí está la cosa, que Dios creó un ejército. El ejército se llama iglesia y lo creó en un orden. Lo dice ahí en Efesios también cuando leemos. Dice, Dios, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Y cuando esto se entiende y hay algo claro en el corazón en cuanto a esto que estamos hablando, la sujeción deja de ser
una imposición. La sujeción no es una bota aplastando el cuello de la mujer. La sujeción es una protección. Lo leímos anteriormente aquí en Corintios. Dice, dice, quiero que la mujer cuando ore o profetice lo haga con señal de autoridad, de sujeción sobre su vida. Y eso es entendiendo dos cosas aquí. La primera es que Cristo es su Señor y que Dios le ha entregado un hombre a quien, ya sea un papá, un esposo, líderes y pastores, a los cuales puede rendir cuentas y puede estar protegida, porque esa mujer entiende que cuando no funciona de esa manera, y Pablo lo dice, lo leímos anteriormente, a causa de los ángeles, se expone a sí misma a ser una presa espiritual de engaños, porque la mujer tiene la tendencia, y lo digo con mucho respeto, tiene la tendencia a, no, mejor no lo voy a decir. Ay, amada, ayúdame aquí. Bueno, sí lo voy a decir. Tiene la tendencia, cuando no tiene autoridad sobre ella, a agarrar monte. Y Pablo lo dice también en Primera de Timoteo. Lo dice ahí, que cuando hay mujeres que no han entendido esto, van a andar solas y van a andar de casa en casa y de chismorrientas. Ahí lo dice, puedes leer Primera de Timoteo. Yo lo digo con mucho cuidado aquí, porque yo no quiero tachar a nadie de nada, y porque yo sé que Cristo es nuestro Señor y Él transforma los corazones. Pero estas son instrucciones no tanto que hablan, como te digo, aplastando a la mujer, sino guardándola, especialmente aquí. Ahora, nosotros vemos en el libro de los Hechos también que habían elementos como Aquila y Priscila, una pareja que servía al Señor, y había esta interacción entre ellos, y hay muchas cosas aquí que podemos argumentar al respecto. Y muchos de estos sucesos tienen que ver con el contexto cultural de la iglesia. También tenemos que entender que nosotros somos una iglesia de más años. Yo me refiero como iglesia general, el cuerpo de Cristo. Tenemos ya una historia, ¿verdad?, en cuanto a iglesia. Estos son los momentos donde la iglesia va empezando y Pablo está poniendo el cimiento, y el mismo cimiento para ellos es el cimiento para nosotros. Hoy en día hacen falta hombres en el ministerio. Hay muchas mujeres que se han levantado porque hombres no se levantan. Yo les he platicado que en el campo misionero el 80% de los que participan en las misiones son mujeres. ¿Quisiéramos que fueran hombres? Claro que sí, pero es más difícil levantar al hombre. Aquí mismo lo vemos. Reunión de mujeres, reunión de hombres, andamos así, ¿verdad? Necesitamos, hombres, levantarnos. Sí, necesitamos levantarnos. Versículo 36, leemos la última sección. Dice, la palabra de Dios dice, ¿se originó en ustedes o más bien solamente llegó a ustedes? Y aquí entonces Pablo empieza a argumentar su autoridad apostólica. ¿Qué es esto? El derecho que él tiene, sabiendo que lo que está hablando es de inspiración divina. Versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Pablo nos empieza a hablar aquí, entre líneas un poco, pero lo podemos percibir, la importancia de estar bajo autoridad, sobre todo en el ejercicio de los dones. Cuando una persona que utiliza sus dones espirituales no tiene autoridad, no tiene con quién rendir cuentas, no hay nadie que le pueda hablar, esa persona va a ser un peligro para la iglesia. Hay muchos llaneros solitarios, gente sola, gente que dice, no, yo no rindo cuentas ni a iglesia ni a hombre, yo directamente a Dios. Eso es una falacia, porque si nosotros no rendimos cuentas a personas que vemos, no es cierto que lo vamos a hacer al Dios invisible, y nuestra vida internamente será una serie de pecados
ocultos y cosas ahí que traemos porque nosotros nos manejamos en otro nivel. No es cierto eso, amados. No es posible, no es congruente en términos bíblicos. Pablo nos habla diciendo que nuestras vidas deben de ser como libros abiertos. Nos dice que somos habitantes de la luz y no de las tinieblas. Y nosotros somos hijos de luz. Nos dice que debemos de hablar la verdad en amor y ser guiados por la verdad. Todos estos son ejemplos de que es importante el aprender a tener autoridad sobre nosotros. Gente cercana a quien podamos hablar, rendir cuentas, decir: ¿sabes qué? La regué con esto, traigo este tema, traigo este detalle, estoy batallando con esto. Pastores sobre nosotros. Todos necesitamos ser pastoreados porque primeramente somos, hijos por sobre todo, pero también somos ovejas. Todos, desde el que ven aquí hasta el menor de los niñitos aquí, todos necesitamos ser pastoreados. Gente que nos hable, que nos diga, que nos anime, que nos levante el camino. Lo necesitamos. Entonces, versículo 38 dice: pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. Otra forma de decirlo es: si alguien no quiere reconocer la autoridad espiritual, entonces nosotros no le vamos a reconocer a él. No le vamos a reconocer a él. Es muy importante trabajar bajo autoridad espiritual. Hay una bendición que fluye sobre nuestras vidas cuando lo hacemos así. Además que hay algo espiritual que también se genera. El diablo sabe cuando tú eres un rebelde de corazón y cuando tú eres una persona que realmente tiene un corazón sometido a Dios y sometido a tus padres, ¿sí?, a tu esposo, a tus líderes, pastores. El diablo lo olfatea. ¿Qué pasó con los discípulos cuando llegaron a tratar de liberar a ese endemoniado? No pudieron. Había un tema ahí, y es donde Jesús dice: es que este género no sale sino por oración y ayuno. Y hay un tema ahí de conexión con Dios. Ellos estaban haciendo las cosas automáticamente, pero habían perdido conexión. ¿Qué pasó con los hijos de Seba? Ellos andaban queriendo liberar a una persona que estaba poseída por un espíritu inmundo, un espíritu ahí, lo que sea. ¿Y qué les dice el espíritu? Jesús sé quién es. A Pablo también lo conozco, pero ustedes ¿quién son? Tú tienes que entender que el mundo espiritual, porque estamos hablando del mundo espiritual, el uso de los dones espirituales es el mundo espiritual en el que vivimos. Si nosotros nos vamos a meter a usar nuestros dones espirituales, pero no estamos con señal de autoridad en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, yo nada más te puedo decir algo: por eso a veces las cosas no funcionan, por eso a veces las cosas no salen adelante, no prosperan, no rompen cercos, porque para que se vayan caminando hacia otros niveles, tanto espirituales como personales, necesitamos tener sumisión en nuestro corazón, obviamente a nuestro Dios que no podemos ver, pero también a personas con quienes nosotros decidimos vivir como libros abiertos. ¿Me van siguiendo? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 38. Pero si alguien no quiere reconocerlo, que no lo reconozca. Otras versiones dicen: si no quiere reconocer la autoridad espiritual, nosotros no le vamos a reconocer a él. Versículo 39: así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan que se hablen lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Otra vez, y lo reitero, Pablo no está cancelando el uso de los dones espirituales. Está diciendo: háganlo, preferentemente profeticen, pero si van a usarlo, háganlo, aquí dice, decentemente y en orden. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponernos de pie. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios?
Porque ahorita al final de la enseñanza estamos hablando de autoridad, de sumisión. Hombres, no es válido decirle a la mujer sométete y tú tener un corazón rebelde y hacer lo que a ti te dé la gana delante del Señor. Así no funciona. Es más, ni se te ocurra decirle eso. La manera de ejercer autoridad, nos dice la palabra, es sirviendo. Y en el servicio ahí se genera la autoridad. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está? Otra pregunta rara: ¿cómo están tus niveles de rebeldía interna? Porque sabes que todos manejamos niveles de rebeldía interna, ¿eh? Hay días que la traemos así en el rojo y hay días que está así casi en el cero. ¿Cómo está tu nivel de rebeldía interna? Pues lo que aprendemos aquí es que entre más nos acercamos a la cruz, a ese lugar de muerte, a ese lugar de soltar todo delante del Señor, ahí es donde mejor vamos a estar. Cuando nos creemos, nos exhibimos, pensamos que soy mejor que el otro porque yo predico y tú no. Aguas, mano. Pensar así lo único que habla es de exhibición y no de edificación. Entonces, ¿cómo está tu corazón? Yo te dejo ahí para que tú ores por unos minutos. Ora por unos minutos, cierra tus ojos. Y si tú has estado en rebeldía delante de tu Dios, en tu familia, en tu matrimonio, ahí donde estás, pídele perdón al Señor tu Dios. Porque como David lo dijo cuando él pecó, él se distrajo terriblemente. Pero cuando Natán el profeta lo confronta, lo primero que dice: contra ti, Señor, contra ti primeramente yo he pecado. Él reconoció que había tenido un corazón rebelde. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos cuando tenemos esa forma independista de pensar. Perdónanos cuando hemos tenido esas formas de hablar a otros como si fuéramos superiores. No somos superiores a nadie, Señor. Tu palabra nos dice que nos consideremos al prójimo como superior a nosotros. Y hoy venimos delante de tu presencia pidiendo, Señor, tu gracia una vez más, porque tú eres cercano a los de corazón contrito, a los de corazón humillado. Y que aquí encuentres una casa de corazones así, sencillos, humildes, que necesitan día a día tomarse de ti, porque saben que si se separan de la cruz surge un personaje terrible, Señor. Gracias por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Por tu gracia, Señor, somos lo que somos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.